Amigas y amigos, bienvenidos. Yo soy Andrés, su host. Acompáñenme a descubrir el mundo de nuestros invitados. Hoy nos encontramos con Santiago Molina. Él es uno de los fundadores y CEO de Finamiga. Su eslogan es Financiamos Sueños. Finamiga es una empresa colombiana que se dedica al microcrédito y tiene 6 líneas de negocios. Entre ellos está financiar, digamos, el emprendimiento, motos, construcción, agrícola y reactiva, que este es uno de los temas que me gustaría que Santiago nos explicara. Pero bueno, Santiago, bienvenido al programa. Hola Andrés, muchas gracias por este espacio. Como siempre, bienvenido y pues feliz de poder contar la historia. Santiago, vamos a empezar, yo creo que por la parte más fácil de todo este proceso, y es antes de que ustedes decidieran emprender en este negocio, ¿qué contacto habías tenido con el mundo, digamos, de la inversión social? Vi que estuviste trabajando en un fondo, digamos, de inversión social. ¿Cómo nació, digamos, el interés en este tipo, digamos, de modelo de negocios de Santiago Molina? O si simplemente se levantó un día y dijo, hoy voy a tener una empresa de microcréditos. Bueno, no, en realidad, digamos que la idea o la motivación nació hace ya más de una década. Yo en ese caso estaba estudiando mi MBA en Estados Unidos, estaba en Texas acabando el MBA y pensando, bueno, ¿qué me voy a poner a hacer una vez acabe esto? ¿A qué me quiero dedicar? Llevaba 7 años viviendo en Estados Unidos y por esas épocas me empecé a interesar mucho por Latinoamérica, por el desarrollo social, económico de la región y se me atravesó un libro que, aunque bastante polémico, me movió bastante por dentro, que se llama Confessions of an Economic Hitman, que básicamente relata el impacto que ha tenido, por decirlo así, sin sonar muy izquierdoso, el imperialismo en Latinoamérica. Me causó mucha curiosidad cómo ha afectado eso el desarrollo de nuestros pueblos. Y me empecé a investigar. Y, y ya viviendo en Estados Unidos tantos años, dije, bueno, de pronto si yo quiero dejar huella en el mundo, de pronto tengo más oportunidad de dejarla si vuelvo a mi tierra, donde pueda hacer una diferencia. Y es ahí cuando tomé la primera decisión, que fue volver a vivir a Colombia y ver cómo puedo impactar. Y afortunadamente al llegar a Colombia conseguí una oportunidad de trabajar en una banca de inversión social. Básicamente la banca de inversión social se dedica a trasladar el mundo de banca de inversión corporativo, de finanzas corporativo, al mundo social, buscando romper ese paradigma de que no se puede hacer bien social ganando plata. Esa es una línea, digamos, de trabajo que últimamente se ha desarrollado mucho. Y me gustaría que nos contaras ahí un poco cuál fue, digamos, el tipo de proyectos que estabas manejando en ese trabajo, porque obviamente ahí es cuando me imagino que empiezas a entender en dónde o en qué espacio le gustaría a Santiago Molina empezar a trabajar en el futuro. Y ese puede ser, digamos, la ventana, digamos, al futuro. Bueno, eso es una industria que ha cogido mucha fuerza entre los últimos 8 años y se ha denominado con muchos apellidos, ha tenido muchos voceros, entre esos está, digamos que el concepto del triple bottom line, que trata de que uno debe tener o debería buscar en la vida y en sus negocios impacto económico, social y ambiental. Luego hubo digamos que el movimiento de Creating Shared Value, donde busca el concepto de valor compartido, que busca no solamente generar ganancias económicas, sino crear una especie de well-being y de bienestar a todos tus stakeholders, a todo el que esté vinculado alrededor de tu negocio. Hay una frase también que acompaña a todo este movimiento que se llama Doing Well by Doing Good. Entonces, lo que busca es apartarnos un poquito del capitalismo voraz, de lo único que importa es el bottom line y la plata que te ganes y las utilidades que generes, sino no solamente es generar utilidades, sino generar progreso más allá de tu propio bolsillo. Entonces, hay muchos movimientos, hay impact investing, hay
hay todo tipo de... Es como un punto de encuentro entre el mundo social y filantrópico y el capitalismo. Solo como para que los oyentes tengan una idea, los microcréditos pueden llegar a ser un mecanismo de estos de impacto social, pero también hay proyectos en donde, no sé, en Estados Unidos son hoy en día bastante comunes estos proyectos donde compras un par de zapatos en Estados Unidos y le regalan 3 pares de zapatos a alguien en África. Digamos que puede abarcar muchas industrias distintas. Podemos irnos hasta la reforestación. La reforestación está buscando precisamente reforestal, pero todo con con un fin ya sea de generar maderables, de generar bonos de carbono. Muchas veces lo mezclan con ganadería y crean ecosistemas. Podemos estar hablando también de emplear poblaciones vulnerables. Estamos hablando, por ejemplo, de la energía renovable. Son negocios que buscan rentabilidad, que buscan ser atractivos financieramente, pero que también buscan generar otro impacto que en últimas no es solamente por generar el impacto social, sino porque ese impacto social también se va a ver traducido en mayor multiplicación de las utilidades. Y en esta experiencia de ese fondo, digamos, o esa banca de inversión social, ¿cuál fue el proyecto que marcó a Santiago Molina? Bueno, esa experiencia en la banca de inversión social trabajamos proyectos de todo tipo, trabajamos proyectos de silvopastoreo, que es precisamente ganadería. Digamos que en Colombia la ganadería ha tenido mucho impacto y a nivel mundial la critican mucho por las emisiones de CO2 que genera, porque generalmente para la ganadería lo que hacen es que van y talan todo un bosque, lo siembran en pasto y le meten un ganado a pastar. Y lo que busca el silvopastoreo es cambiar ese paradigma y vincularle árboles y arbustos y generar un ecosistema sostenible que en últimas termina siendo beneficioso para el ganado porque tiene menos estrés calórico, adquiere mejor alimentación y al fin y al cabo estás reforestando, estás volviendo a devolverle un ecosistema verde a la zona. Trabajamos en proyectos de vivienda de interés social, donde lo que se busca es generar vivienda digna para personas de bajos ingresos. Trabajamos en proyectos de educación. Fue un proyecto que de pronto fue de los que más me marcó, donde se busca aplicar un poquito la metodología de fondo de capital privado, fondo de riesgo, a la financiación de la educación, donde se apuesta por un estudiante y el estudiante repaga con base en sus ingresos futuros después de pagar su carrera, que fue un modelo muy interesante y me atrajo mucho. Trabajamos también montando programas de educación nuevos de liderazgo. Trabajamos montando una extractora de palma de pequeños palmicultores asociados. Fueron muchísimos proyectos distintos. Y de ahí al salto, digamos, de lo que hoy en día es Finamiga, ¿cómo empieza, digamos, a darse la construcción de esa idea? Porque ya ves, o sea, personalmente a mí cosas que me han impactado en la vida, cuando estaba graduándome de la universidad, tenía que hacer consultorio jurídico. Y consultorio jurídico, todo el mundo lo odiaba porque si a uno le tocaba penal, entonces tocaba ir pues a los juzgados penales y con gente que no necesariamente era inocente y demás. Pero a mí me tocó familia. Y una de las cosas que me marcó mucho la vida fue que logré rescatar, digamos, a las niñas, a las 2 hijas de un señor que no tenía un peso para un abogado y las logramos rescatar, digamos, del bienestar familiar porque se las habían quitado, digamos, en unas condiciones extrañas y eso a mí me impulsó personalmente a tratar, digamos, de generar un impacto positivo sobre la gente que me rodea. Yo lo tomé, digamos, a modo personal, no lo volví un negocio, pero lo que sí empecé a hacer es ayudar a la gente que trabajaba conmigo a que tuviera acceso a la educación, que tuviera, digamos, acceso a la vivienda. Y he trabajado, digamos, con 3 personas que vivieron conmigo, muy cercanas, o sea que una trabajó conmigo en mi primer negocio, otra trabajó en mi casa durante mucho tiempo y les ayudé a eso, a que se graduaran del bachillerato, a que se graduaran de la universidad. Entonces, ¿cuál fue la conexión que usted empezó a hacer para decir, ok, por fin amiga puede ser? Bueno, yo creo que fue una suma de experiencias. La primera, yo creo que todo nació con ese libro que te comenté cuando todavía estaba haciendo mi MBA. Y por esa época también viajé a China y en China conocí una empresa de crowdfunding que se llamaba Credit Ease, que básicamente mezclaba crowdfunding con microcrédito. Algo así como Kiva, que también es muy famoso. Y eran personas que que en vez de meter la cuenta de un CDT, lo metían a este programa. Esto le prestaba a pequeños, digamos, microempresarios y ellos iban repagando conforme iban pudiendo.
A mí me impactó, me pareció que era muy interesante. Empecé a investigar del microcrédito. Dije, bueno, en Colombia esto podría ser pues, muy interesante. Y cuando volví a Colombia con mi primer jefe, mi primer trabajo, pues que es una persona que valoro mucho y respeto mucho porque es una persona de mucho nombre, le comenté, a mí me encantaría montar una microfinanciera en Colombia. En mi entrevista, de hecho, para mi primer trabajo. Y el hombre me dijo, estás loco. Eso aquí ya hay un mercado, eso ya funciona, no te desgastes con eso. Y yo como que, ok, pues tomé nota. Uno en su primer trabajo pues está muy pollo todavía y Primer escucha, trabajo, primera entrevista. primera entrevista también, y escucha al sensei. Y yo dije, bueno, listo, y deseché esa idea, pero después se fueron sumando más cosas. Resulta que yo llevaba 7 años viendo por fuera, volví a Colombia, yo no era exactamente sujeto de microcrédito, pero fui a abrir una tarjeta de crédito y me la negaron. Yo ya volviendo con mi MBA y con mi portafolio bancario en Estados Unidos y me dicen, no, es que usted no tiene historia crediticia. Yo me quedé como que, a ver, señor, ¿cómo así? Entonces, ¿y cómo construye historia crediticia si usted no me va a dar una tarjeta de crédito? Y me aprobaron mi primera tarjeta de crédito ya con 26 años por $500. Era como que yo me gano mucho más que todo el cupo de la tarjeta de crédito. A mí es ¿qué es esto? Esto es increíble. Y ahí Sí. entendí que también, si esto era para mi caso, ¿cómo iba a ser para las personas de menores ingresos y en otras situaciones tener acceso y tener inclusión financiera? Imposible. Y yo creo que eso es un problema que se da, digamos, en Latinoamérica en general. El acceso al sistema financiero es bien complicado. O sea, yo llegué, digamos, cuando me fui a vivir a Chile, me pasó exactamente lo mismo. Y yo ya venía, ojo, yo ya venía con un contrato de trabajo y me dijeron, sí, señor, le podemos dar una tarjeta de crédito. Y su tarjeta de crédito son $150 al mes. La misma pregunta me hice y cuando me volví a mover a México, igual llegué a 3 bancos, me dijeron, no, señor, usted es extranjero, no tiene la cédula, el equivalente de cédula colombiana, no puede abrir cuenta. Y yo, pero, ok, pero dígame cómo lo hago, porque no, o sea, no puedo andar con plata en efectivo para arriba y para abajo. Y efectivamente eso es lo que pasa en Latinoamérica mucho, que hay gente que anda con plata en el bolsillo. Y entonces, listo, $500 de tarjeta de crédito. Sí, ¿Y? y entonces se fueron sumando experiencias. Ya luego, ya en la banca de inversión social, también pude empaparme un poquito más del entorno colombiano porque estaba un poquito alejado y entender las dificultades, entender, digamos que en la base de la pirámide, cómo se vive y qué necesidades hay. De ahí me alejé un poquito del sector social o de impacto y medio pienso, le vendí el alma al diablo temporalmente. Me fui a un fondo de capital privado donde estuve trabajando un año. Pero espere, antes de que se me vaya del fondo de capital privado, hay un concepto que quiero que profundicemos y es, ¿qué es la base de la pirámide en términos, digamos, sociales? O sea, ¿cuál es el perfil de la persona? Y en términos económicos, ¿en cuántos ingresos debe tener una persona para considerarse la base de la pirámide? Bueno, en este momento no tengo fresco eso, pero la base de la pirámide básicamente se refiere a creo que son 2 billones de personas en el mundo de más bajos ingresos. En el caso de Colombia, generalmente se traduce en personas que ganan hasta 2 salarios mínimos mensuales vigentes y eso comprende un poquito más del 50% de la población colombiana. Estamos hablando de 20 millones de personas, Colombianos. 22 millones de personas colombianas, dependiendo a qué censo le crea. Exactamente, exactamente. Y aquí hay medición de pobreza, porque pues cada presidente lo ajusta según Según sus sus intereses. criterios, sí. Exactamente. Entonces, hay muchos conceptos de la base de la pirámide o diferentes lineamientos. Hay algunos que No. lo fijan en $5 diarios por familia, otros que lo fijan en calidad de vida, pero básicamente se refiere a la base de la población que de bajos recursos. Sí, y es importante que lo aclaremos por cosas que vamos a discutir más adelante, porque digamos, esta población tiene, digamos, unas particularidades en términos de sus necesidades, de su forma de, vamos, de abordar el acceso, digamos, al crédito, de educación financiera y otras cosas. Pero sigamos, y entonces, ¿le vendes el alma al diablo? Le vendí el alma al diablo, me fui para un fondo de capital privado, seguía haciendo el mundo financiero, siempre había soñado trabajar en private equity, en un fondo de capital privado, y con la idea, digamos que mi sueño desde que estaba en la universidad era
3 años de banca de inversión, 3 años de fondo de capital privado y emprendo en algo, no sé en qué. Siempre había medio así, bueno, esos 3 años de banca de inversión se redujeron a 2 y en el sector relativamente relacionado con social. Y una vez llegué al fondo de capital privado me di cuenta que seguía haciendo mucho de lo mismo, que en realidad no sentía que me estaba retando a mí mismo, ni que iba a generar un impacto, ni que iba a generar una diferencia. Y decidí cortarlo rápidamente. Estuve un poquito menos de un año. Como 10 Y, meses, según lo que yo vi. exacto, 10 meses. Y dije, no, 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 yo definitivamente lo que quiero es emprender. No quiero seguir trabajando para otros, quiero empezar a dejar huella. Venga, ¿y ese espíritu emprendedor de dónde sale? ¿Su mamá, su papá, sus primos? Yo creería más que todo mi mamá, aunque nunca fue emprendedora como tal, siempre salía siempre se le ocurrían negocios. Mi papá fue emprendedor, después de una larga carrera en Carvajal, decidió montar empresa y como muchos en Colombia en la crisis del 99, pues la familia quedó casi en la calle, pero siempre tenían ese espíritu de emprendedores en mi casa. Ya he hablado con otras personas de este tipo de experiencias complicadas. En Latinoamérica en general, todos los países de Latinoamérica han pasado por una crisis similar a la del Colombia del 99, que fue la crisis financiera, y a muchas personas las dejó, digamos, sino en la calle, en una situación, digamos, bastante difícil. ¿No le quedó a usted, digamos, un sinsabor de emprender es riesgoso? Porque eso es un tema súper personal, ¿no? Sí, pero en mi caso yo creo que fue un poquito distinto, porque a nosotros nos dio durísimo, durísimo. Digamos que cuando me gradué del colegio, afortunadamente pues yo jugaba fútbol, mis papás me dijeron, mi papá estaba recién caído, pues recién quebrado, y en el momento mi mamá, no me lo dijo mi papá por orgullo, mi mamá me dijo, Santi, la verdad, yo no creo que tu papá te pueda pagar la universidad. Y ahí fue cuando yo dije, uy, ¿y ahora? Y pues me estaba graduando en un muy buen colegio, digamos que no es habitual personas de ese estrato socioeconómico tener esa tipo de situación. Y ahí fue cuando me puse a buscar una beca en Estados Unidos, porque era la única forma y el único país donde yo sentía, bueno, yo me puedo ir para allá y defenderme por mí mismo, o salgo adelante o salgo adelante. Y de alejarme de cierta manera del estigma social que hay en Colombia, donde la sociedad es bastante cerrada y Sí. juzga bastante. Entonces ahí fue cuando dije, no, me voy para Estados Unidos. Allá afortunadamente me pude pagar mi universidad jugando fútbol y trabajaba para mis gastos. Venga, y una pregunta, ese proceso, porque nuevamente esto es un tema que ya ha salido en varias personas de las que han participado del programa y es, tienen un problema y en vez de echarse a la pena y decir, ah, pobrecito, yo me siento mal, como que se sientan y empiezan a buscar soluciones. Entonces, me gusta mucho este pedazo del proceso porque también obviamente se refleja después en su día a día cuando está emprendiendo y es, ¿cómo abordó usted en ese momento la búsqueda? ¿Habló con gente que había tenido becas? O sea, ¿qué hizo en ese Sí, momento? sí, sí. Ahí tengo que admitir, muy empujado por mi mamá, que ha sido una persona que se ha levantado varias veces de muchas dificultades. Me dijo como que, digamos que te toca buscarle una solución porque si no te vas a quedar varado. Entre eso y de cierta manera el ego, de que por nada del mundo yo me iba a quedar varado, como que sale la fuerza de o resuelvo, porque es que no hay de otra. Y de cierta manera ese fue casi que el primer emprendimiento, porque fue empezar algo de cero, sin saber qué iba a pasar, salir adelante. Y afortunadamente salió adelante y yo creo que gran parte de ese, de cuando uno ha vivido eso, uno se da cuenta qué tan abajo es el fondo y cuando uno conoce ese fondo ya sabe que no es tan grave. Sí, Entonces volver a empezar, o sea, cuando uno ya lo vivió, no le tiene tanto miedo claro. porque ya empezó desde abajo. Y una pregunta, ¿se acuerda cuántas veces le dijeron que no a las becas? ¿O fue un proceso relativamente fácil? Ese no, me fui a un campo de verano donde lo miraban uno varios entrenadores y eso era duro porque eran, no sé, éramos unos 400 pelados y 80 entrenadores. Y entonces
habían partidos y todas las noches los entrenadores los citaban a cada uno. Y pues era uno pendiente a ver si lo citaban a uno o no. De pronto pasaba una noche y no lo citaba uno, ningún entrenador ni nadie. Y uno decía, pues pucha, vine aquí a perder la plata, ¿yo qué voy a hacer? No me va a salir nada. De pronto te sentabas con uno y no te ofrecía casi nada de beca. Pero finalmente conseguí uno que me ofreció la mayor cantidad posible y me permitía irme, así como había otras mejores universidades, pero que no me ofrecían tantas becas y pues no se podía. Usted llega a Estados Unidos y está en esta situación y nuevamente, modo solución. Por favor, me corrige porque estoy haciendo un supuesto aquí. Estoy suponiendo que usted no tenía visa de trabajo. No, con la universidad saqué la visa de estudiante y con eso sí ya pude irme a estudiar, pero para el trabajo esa otra historia. Digamos que... Estoy haciendo recordar a Santiago sí, cosas que yo creo que se había olvidado. Primero, uno como estudiante tiene derecho a trabajar como 15 horas al mes, okay, legalmente. Eso se llama work study y dentro de la misma universidad. Entonces, mi primer trabajo fue tutor de matemáticas. Entonces yo me sentaba en un saloncito y llegaban personas y yo les explicaba matemáticas y le pagaba uno como $6 la hora, $6.15. Entonces, bueno, ahí hay 15 horas, esos son mal contados como $100 al mes. Con eso había algo. Y poco a poco, afortunadamente, llegué a un entorno donde eran muchos internacionales, muchos en una situación similar a la mía. Entonces, eso era el rebusque. Entonces, yo tenía un amigo serbio que se quedaba todos los veranos trabajando construcción para poder pagar sus gastos del resto del semestre. Y construcción es literalmente un obrero. Sí, sí. Un obrero. Poner ladrillos. Para poder pagar. En mi caso, afortunadamente, con otro amigo uruguayo que se ha ido en condiciones similares, él tenía cercanía a unas escuelas de fútbol, entonces me permitió ser árbitro. Entonces, en los fines de semana, cuando no tenía que entrenar, no tenía partidos, era árbitro. Y eso también me lo pagaban, pues, por debajo de la mesa, obviamente. Sí, efectivo, básicamente. Cash, así en un apretón de manos te pasaban el billetico y fui árbitro. Mi primera Navidad me fui donde un primo tercero de mi papá que era jockey de caballos de carreras y me consiguió un trabajo paseando los caballos después de que entrenan. Entonces ellos quedan acalorados y tienen que caminar. Esa fue una experiencia, digamos que bastante aterrizadora, porque era levantarse a las 4 de la mañana, todas las mañanas en el invierno de Washington, a coger un caballo, un pura sangre que mide 2 metros y caminarlo alrededor de un establo durante 15 minutos a cabestro. Y lo peor de todo es que era un establo y estaban los otros caballos en su establo. Entonces uno era con una mano cogiendo este animalote grandote que no me fuera a asustar porque dije, te levanta, te acaba. Claro. Mientras con la otra mano ibas manoteando a los otros que te intentaban morder por cada una de las ventanitas. Claro. Y así 5 horas al día, todos los días. Y ahí hice una platica para el semestre siguiente. Y de resto en Estados Unidos trabajé podé canchas de fútbol, pinté canchas de fútbol. Fui tutor de contabilidad, monitor, trabajé con el dispatch de la policía en la universidad, dirección de ver si alguien llamaba por cualquier cosa. No. O sea, miedo a ensuciarse las manos, más bien pocas. No, ya uno está metido de pie a cabeza, pues hay que salir adelante. Vale parking, vendí limonadas en carreras de NASCAR, recogí bolas en partidos de voleibol. No sé qué era. Está muy bien y yo creo que esas son las cosas que más me sorprende de la gente con la que hemos hablado. Todos han tenido, digamos, algún momento donde les ha tocado remangarse las manos y empezar a solucionar. Y sea lo que sea vendiendo limonada o sea, en algunos casos, pelando chiles sin guantes. Cuando toca, toca. Esa es una gran expresión en Colombia. Venga, le hago una pregunta porque esta es una discusión que siempre me gusta abordar y es su socio Felipe Mariño y la idea, digamos, que ya vamos entendiendo un poco de lo que hay detrás de la empresa. ¿Cómo se conocen ustedes dos y cómo deciden ustedes dos, digamos, asociarse en conjunto? Bueno, ya partimos entonces un poquito ya como nace Finamiga. Entonces estaba en este fondo de capital privado
decido que no más, que yo quiero ensayar, yo quiero probar el agua. Y yo siempre he sido de la teoría, ahí está la teoría de Warren Buffett de que nunca pruebes el agua con los dos pies. Yo soy más del otro lado de la teoría de salte. Salte y si puede nadar. Yo tomé la decisión, dije renuncio y me devuelvo a Cali. En ese momento estaba en Bogotá, en el fondo, y devuelvo a Cali y bajo la necesidad de tener que salir adelante, algo monto y algo me invento. En ese momento, justo antes de acabar mis últimos días, fui a almorzar con Felipe, con otros amigos, estábamos conversando, varios hablando de volver a Cali, y entre nosotros había otro que ya estaba emprendiendo, estaba montando su empresa. Entonces yo les dije como que no, yo voy a renunciar, me voy para Cali, y todos como que bastante sorprendidos, y Felipe me dijo, no, no, qué interesante, yo también lo he estado pensando, hablemos. Al día siguiente fuimos a desayunar y él me dijo, pues mira, yo creo que aquí hay una oportunidad, vos tenés un conocimiento financiero, estructurando proyectos y haciendo toda la planeación, mi experiencia es netamente comercial y tengo acceso a personas con recursos que estén interesadas en invertir. Yo creo que podemos hacer un buen equipo, vos por el lado financiero, yo por el lado comercial, nos complementamos, nos entendemos, nos conocíamos de toda la vida, pero nunca habíamos sido muy amigos. Jugábamos fútbol juntos en Bogotá, entonces pues particularmente si le preguntan a él todo lo relaciona con el fútbol, entonces decía que nos complementábamos mucho en la cancha, pues los dos jugamos de volantes al lado, él era más de recuperación, yo era más creativo, entonces que nos complementábamos. Entonces él relacionó directamente el aspecto futbolístico al laboral y yo le dije, bueno, sí, me parece interesante, empecemos a mirar proyectos, a ver qué nos gustaría. Duramos más o menos 3 meses mirando proyectos distintos, a ver en qué área nos podría gustar y por esos días volvimos y tocamos el microcrédito. Y empezamos a estudiarlo y nos dimos cuenta que había una oportunidad en el mercado colombiano. Y esa discusión, digamos, de, ok, microcrédito es una oportunidad y esto es algo que usted ya había pensado en el pasado, a pesar de que le habían cerrado la puerta con o sin razón. Esa discusión con él, ¿qué tan fácil fue? Porque digamos que cuando usted está pasando por varias oportunidades o varios posibles negocios, hay personas, digamos, que se casan con una idea y como que no la dejan ir. Entonces, ¿cómo fue esa discusión entre ustedes dos? ¿Cómo la abordaron? ¿O simplemente fue como, oiga, yo he pensado en esto, bottom of the pyramid y No, Confessions of Economic Hitman, le hace estos dos y no, vamos? en realidad miremos diferentes industrias, miramos proyectos de cosas distintas. Afortunadamente Felipe, por su hermana que tiene vocación social y ha trabajado en ese momento, trabajaba en una ONG, pues él también tiene una afinidad social por esa experiencia pues, y por su cercanía con su hermana, entonces también sentía digamos que un interés hacia el tema social. Y, y bueno, digamos que de todos los proyectos distintos que analizamos, por lo menos a mí me atrae un poquito más, a él le sonaba porque lo veía atractivo y pues hay unos casos de éxito a nivel de Latinoamérica muy grandes, como el caso que compartamos en México, que es como el poster child del microcrédito. Entonces también le empezó a sonar mucho. Bueno, empezamos a investigarlo, ninguno de los dos tenía experiencia operativa, entonces por medio de la hermana de Felipe contactamos a Gabriel Mejía, quien es hoy nuestro director de operaciones y socio. Él lideraba una fundación en Arauca que se llama Fundación Alcaraván y hace microcrédito. Y era una fundación exitosa, le iba muy bien. Además, haciendo microcrédito una zona de Muy conflicto complicado. absoluta, con presencia de grupos armados, con toda la problemática colombiana en su mayor expresión. Nos sentamos con él a analizar el tema, a ver si le gustaría vincularse. Él le gustó, empezamos a estructurar el proyecto, a hacer proyecciones, a montar a ver qué tan viable era. En ese momento pues seguía haciendo un proyecto, todavía no, yo creo que estábamos evaluándolo, no estábamos del todo decididos. Y por esa época él iba a ser papá, entonces nos dijo, no, ¿sabe qué? Mejor no me vinculo.
Yo mejor los asesoro, pero pues no me puedo arriesgar a emprender mientras voy a tener mi primer hijo. Entonces, bueno, está bien. Pero por esa época también a Felipe, con un cliente anterior que le administraba un portafolio, le comentó lo que estábamos mirando de microcrédito y él le dijo, bueno, me interesa mucho porque yo estoy montando o compré, mejor dicho, un concesionario de motos muy grande en Cali y estoy encontrando que no estoy teniendo financiación porque solamente financian a los empleados y a los que tienen historial crediticio y el que viene a comprar moto no es ese perfil. Sí, no es ese perfil, claro. Entonces Felipe me dijo como que ve, aquí hay una oportunidad muy interesante, porque es que estamos hablando de motos donde podemos mezclarle, reducir un poquito el riesgo porque está financiando un activo Claro. y hay un mercado ya cautivo. ¿Por qué no lo estudiamos? Nos pusimos a estudiar el mercado de las motos, encontramos las bondades de la moto, que la mayoría, pues, las personas de mayor estrato, desde el aire acondicionado de su carro, no hace sino quejarse de las motos porque se le atraviesan, porque se le cruzan, porque se meten en contravía. Pero cuando entramos nosotros a investigar sobre la motocicleta, nos dimos cuenta que, primero, la mayoría de los compradores perciben menos de 2 salarios mínimos, o sea, es base de la pirámide. Claro. Segundo, es un dinamizador social, o sea, le permite a la gente escalar socialmente porque reduce sus costos de transporte a nivel familiar, porque el transporte en Colombia, como en las ciudades sobre todo, es bastante costoso y bastante ineficiente. Entonces, pues, la moto les permite no solo movilizarse a ellos, sino llevar a la esposa al trabajo, reduce los tiempos digamos que de tránsito, les permite, si son microempresarios, ir a otras partes a conseguir insumos y abastecerse a menores precios porque les permite ir a buscar diferentes proveedores, les permite ir a comercializar sus productos o prestar sus servicios en un rango más amplio, ser más eficientes en transporte, los empodera y muchas veces hasta su primer ahorro. Entonces nos encontramos que en realidad la motocicleta era un activo muy poderoso socialmente y que iba atado al microempresario, porque el microempresario era el comprador de motocicleta. Claro. Entonces vinculamos ambos mundos y dijimos, bueno, montemos el primer producto de microcrédito para motocicletas, que no existe. Ahí entonces ya empezamos a decir, bueno, es que en realidad estamos innovando, ya no nos vamos a hacer lo mismo que los otros, sino aquí hay una oportunidad de innovación y de atacar un mercado, de trabajar el microcrédito un poquito distinto como se trabaja tradicionalmente, que es puerta a puerta ofreciendo crédito. Claro. Y también nos apalancamos sobre una plataforma comercial ya existente que son los concesionarios. Entonces dijimos, bueno, aquí hay una oportunidad chéverísima. Seguimos adelante con el proyecto, lo acabamos de estructurar y salimos a levantar recursos. ¿Y ese proceso cómo fue? Porque este es uno de los grandes temas, uno de los grandes temas de cualquier emprendimiento es, listo, tengo mi idea, el modelo de negocios, por lo menos en Excel, que aguanta todo, es rentable. ¿Quién paga por esto? ¿Cómo empezaron ese proceso? Bueno, básicamente, afortunadamente en mi experiencia en banca de inversión hice varios proyectos de Project Finance. Entonces uno lo que hace es monta unas proyecciones financieras, un flujo de caja, unas necesidades de capital y determina, bueno, cuánta plata necesito para que esto salga adelante y sea sostenible y cuánto necesitaría en el futuro en crecimiento y de dónde va a sacar esos recursos. Estimamos cuánto necesitaríamos y con eso ahí voy a hacer una aclaración y esto sí es de experiencia, digamos que ya he hecho otros emprendimientos por un ladito y lo que uno estime que se va a gastar, siempre el doble. Sí. Siempre. Mejor. Siempre se le va a quedar cortico. Mejor consejo de Santiago Molina en esta entrevista, multiplique por 2. Número que sea, por 2. Sí. Por infinidad de factores, pero es lo que nos hemos dado cuenta. La curva de aprendizaje generalmente es más larga de lo que se estima. El capital de trabajo generalmente es mayor que lo que se estima. Sus proveedores no le van a vender a 90 días ni le dan plazo de pago, sino que le van a pedir de contado. Entonces su capital de trabajo es más de lo que estima. Así como sus pagadores no le van a pagar cuando usted le pasa la factura, sino que se le van a atrasar 60 días y es la realidad. Entonces siempre el tema de capital de trabajo no tiende a quedarse cortico, así como en las necesidades operativas, así como en las necesidades de capital humano, cosas que se van aprendiendo en camino.
Y esto lo estábamos hablando antes de que empezáramos a grabar, pero primer inversionista, digamos que el primer voto de confianza, aparte del bolsillo de ustedes, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, el primer ¿Y voto qué de sintió confianza, Santiago? primero, la primera puerta que tocamos fue con un empresario de aquí local que los dos conocíamos muy bien, porque era Felipe, porque había trabajado con él, le había administrado inversiones y le había ayudado a hacer una colocación de bonos. Y yo, porque era el papá de una compañera mía del colegio, fuimos a tocar la puerta. Es un empresario que tiene una empresa de crédito para vehículos, muy grande, muy exitoso. Fuimos, le tocamos la puerta, nosotros dijimos, este es el perfecto. Conoce más o menos y simplemente bajarse del vehículo a la moto le va a parecer interesantísimo. Le tocamos la puerta y nos dijo que no, que eso le parecía muy riesgoso, que no lo entendía, que le parecía maravilloso, pero no, que él no iba para esa. Como que, ok, bueno, vamos a tocarle la puerta a otro. Tuvimos un par de reuniones más así. Entre esas, el Valle intentó replicar su modelo con el del GEA, intentó el Grupo Empresarial Antioqueño. Sí. En el Valle lo montaron, fuimos, nos acercamos a ellos, tampoco, no les interesó, a pesar. Después fuimos, definitivamente había alguien muy cercano a Felipe, que él le administra portafolio de inversiones, y yo también lo conocía porque también el papá de otro compañero mío del colegio, le tocamos la puerta. Él de pronto maneja un perfil de riesgo un poquito Más alto. más alto, empresario también exitoso, pero no era empresario de una sola empresa, tenía varias empresas que ha montado y levantado, también con un perfil social porque construye vivienda de interés social, entonces tenía un poquito más entendimiento y él fue el primero que nos dijo que sí, se montó. Del plan al primer inversionista, ¿cuánto tiempo pasó? 6 meses. ¿Frustración en esos 6 meses? No, el proyecto cayó como 3 veces. Primero se cayó cuando Gabriel, que era experto en microcrédito, nos dijo, no, Yo no voy. no voy. Después empezamos a evaluar de las motos y precisamente le consultamos a Gabriel y Gabriel nos dijo, no, eso no funciona. Motos, por nada del mundo, no, ni se le ocurra. Nosotros ahí también dijimos como que no, pues. ¿Y Está cómo? bien, no. Y después intentamos aliarnos con un proveedor de software, porque lo veíamos como una parte fundamental del modelo. Y el proveedor de software también nos empezó a exigir un montón de cosas y nos planteó digamos que una oferta carísima y dijimos, no, pues ahora sin software, sin experto en microcrédito y que las motos no, entonces ¿qué hacemos? Y no sé si responsables, tercos o visionarios. Me encantaría pensar que la tercera, pero seguimos para adelante y logramos sacarla adelante. Y ese es un, digamos, un denominador común de todos los emprendimientos y es siempre tienen un montón de obstáculos y la gente, sobre todo cuando ya llevan varios años como el caso de ustedes, cuando ya han pasado, digamos, varios momentos complejos, la gente cree, ah, no, sí, es que montar empresa es súper fácil, pero no lo es. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta que la estábamos también tocando antes, digamos que, listo, consiguieron primer inversionista, consiguieron primer línea de negocios y se enfocaron en las motos. Empezaron a entregar los microcréditos y con qué problemas se enfrentaron, digamos, ustedes que no estaban esperando. Yo le puedo decir que para mí fue la primera vez que tuve que pagar nómina y no tenía con qué pagar la nómina, como que no entendía bien cómo funcionaba el proceso, porque claro, el Excel decía que tenía que tener plata, pero efectivamente cosas que no había anticipado, como págueme anticipado o págueme de contado, me llevaron a eso. Bueno, yo miré un paso atrás de eso, liquide la nómina. Digamos que si uno no ha hecho eso operativamente, sobre todo en Colombia, es bastante engorroso, porque hay una cantidad de leyes y una cantidad de aportes y una cantidad de reglas supremamente complejas a la hora de liquidar una nómina y que aún siendo tan complejo, son supremamente estrictos. Y si fallas en cualquier cosa y no lo pagas completo, te cae una sanción grandísima. Entonces, con eso toca ser cuidadosa desde el día uno. Administre tesorería, pues yo nunca había operado una tesorería. Entonces, ahí también aprenda a manejar unos tokens, a manejar una cuenta bancaria, estar desembolsando y recaudando. Contrate gente,
Contratar gente es bastante difícil, conseguir la persona adecuada con el mismo visión, compromiso, ética de trabajo, sobre todo a nivel de valores, a nivel de calificaciones yo creo que uno encuentra lo que uno busque, pero a nivel de compromiso y forma de trabajar es bastante difícil. Detengámonos ahí un segundo porque el tema de los valores creo que me han salido en un par de entrevistas ya y tengo dos preguntas por separado. ¿Cuáles son los valores de Finamiga? Y digamos que cómo los vive usted en el día a día. Y la segunda pregunta relacionada con los valores es, ¿cuál es el proceso que ustedes siguen para buscar esa gente? Porque en efecto yo creo que ese es uno de los temas que como es un proceso continuo, ¿no? De mejora continua. Sí. Ahí sí ya nos estamos entrando en un capítulo que para mí es una de las cosas más difíciles de montar empresa, especialmente cuando es intensiva en capital humano. Uno esperaría que eso debería ser de las cosas más sencillas y es de las cosas más difíciles. Nosotros nos hemos dado muchos golpes de cabeza y nos hemos equivocado muchas veces en ese tema y afortunadamente después de 5 años ya estamos empezando a cogerle el tiro, pero, pero nos costó muchísimo. El tema de valores es tan importante que hoy en día en los procesos de capacitación, digamos que nosotros ya estamos a una escala donde contratamos por batches, contratamos día 10, 12 personas al mismo tiempo. Y durante el proceso de capacitación, hoy yo ya no entrevisto, pero sí he definido lineamientos para la entrevista, pero durante el proceso de capacitación siempre me gusta hacer un ejercicio de valores con ellos, donde yo personalmente me siento con todas las nuevas contrataciones y hago un ejercicio de valores para identificar cuáles son los valores más importantes que debe tener, en nuestro caso, principalmente el ejecutivo de crédito, que es la persona que maneja el crédito directamente, pero aplica para todos los cargos. ¿Cuáles son los 3 valores más importantes que debe tener una persona al trabajar en Finamiga? Generalmente, en el ejercicio lo que hacemos es cada uno escribe en un papelito y los vamos poniendo y vamos debatiendo ellos qué opinan acerca de esos valores, por qué son importantes y qué relevancia tienen tanto para ellos en Finamiga como para ellos en sus vidas. Y siempre se reduce a 3. El primero es honestidad. En este negocio estamos trabajando con personas de bajos recursos, estamos trabajando con dinero y hay una responsabilidad muy grande en la honestidad de parte y parte, en que deben ser claros con el cliente en qué riesgo están asumiendo, en qué condiciones están asumiendo, en el compromiso que están asumiendo con una deuda y qué les puede pasar en caso de que no paguen. Claro. Y eso va de la mano honestidad y responsabilidad, porque un crédito mal colocado no solamente significa que Finamiga va a perder una plata, sino que el cliente se va a ver perjudicado en su historial crediticio y probablemente durante los próximos 5 años que queda esa huella en su vida crediticia. No solamente está perdiendo Finamiga una plata, sino que ese cliente va a quedar sin acceso a crédito durante los próximos 5 años porque se sobreendeudó, porque asumió una obligación que no podía pagar. De la misma manera le vas a causar un estrés al cliente porque le vas a estar cobrando una plata que no puede pagar. Entonces, la honestidad va desde ahí hasta, pues muchas veces nuestros ejecutivos de crédito tienen que recoger una cuota y el cliente no alcanzó a ir a pagarla en el punto de recaudo, entonces le entrega el efectivo al ejecutivo. El ejecutivo tiene que tener la honestidad de recibir ese dinero y entregarlo a Finamiga. Entonces es un círculo donde partimos de ahí, pero ya luego la honestidad quiere decir que cumplen con todas sus labores diligentemente, de que a la hora de cobrarle al cliente lo hacen correctamente, de que cumplen con todas sus funciones, no solo por su compromiso con Finamiga, sino con ellos mismos. Entonces, honestidad es muy importante. Segundo, ahí mezclamos varios adjetivos distintos, valores, pero lo mezclamos entre una sola, que es disciplina, perseverancia y responsabilidad. ¿Por qué las mezclo todas? Porque todo se puede traducir como a compromiso. ¿Están tratando de traducir el concepto de accountability, más o menos? Sí, acabo mi idea a ver si de pronto sí es eso. Por compromiso a lo que me refiero es a que el compromiso abarca todos esos 3: disciplina, perseverancia y responsabilidad, porque
Compromiso es esas cosas que yo sé que tengo que hacer, que yo debo hacer, priorizarlas por encima de lo que quiero hacer. Claro. Y eso requiere fortaleza mental porque muchas veces, digamos que hay otras actividades que también son importantes, pero es un tema de deber. Y en este negocio uno tiene que cumplir con todos los procesos muy claros porque si no se cumplen, no te funciona. Nosotros trabajamos con unos márgenes estrechos a la hora de trabajar operativamente y de recuperar plata pues hombre, cuando uno coloca, uno presta dinero a una cantidad de personas en pequeños montos, pues tú tienes que recuperarlo. Claro. Y manejas unas carteras de muchos clientes con pocos montos y tienes la responsabilidad de estarlos llamando a todos a recortarles su pago. Entonces requiere una disciplina de estar haciendo el trabajo día a día por el lado de cobranza y de colocación. Entonces, si tú no tienes la disciplina y la perseverancia de estar saliendo a buscar un cliente todos los días, así te estén rechazando a ti, así te estén diciendo que no te van a pagar, así te estén diciendo que no están interesados, eso requiere, y no solo perseverancia, resiliencia. Claro. Porque es que es aguantar el rechazo una y otra vez, y eso aplica yo creo que en todo en la vida. Uno tiene que darle y darle y darle y darle y darle hasta que funcione. Y a la hora de las ventas, yo soy más de la teoría de que las ventas funcionan más por disciplina que por charlatán, por decirlo así, o por negociante. Yo comparto eso, ese concepto. No todo el mundo lo comparte, No pero... todos lo comparten. Pues yo creo que la disciplina hace al maestro. Entonces, cuando estás siguiendo un protocolo día a día, día a día, es hasta que las cosas empiezan a dar, haciendo un seguimiento a las ofertas que hiciste, haciéndole un seguimiento al interés del cliente, creo que las cosas se dan. Y precisamente en ese respecto, un libro que me marcó en ese tema de ventas de Horowitz que se llama The Hard Thing About Hard Things, Sí. que para mí en cuanto a emprendimiento ha sido el libro que más me ha marcado. Y él habla de eso, de que encontró digamos que un gerente de ventas que era un gordito que no tenía cara de nada de vendedor y le llegó con un libro gigante de cómo debería ser el proceso de venta y que fue un éxito para él a la hora de vender. Y se basaba en eso, en lograr que la gente aplique un proceso de venta disciplinado y que si aplican ese proceso las cosas se dan, no con el vendedor pues de callejero que regateador Que de esos hay muchos en Latinoamérica. Entonces ahí ya vamos con el segundo valor y el tercer valor que siempre da a la luz es el respeto. El respeto tiene que ver con respetar a todas las personas con las que te interactúas y escuchar y tener en cuenta sus opiniones y compartirles también sus opiniones. En este negocio pues estás Nuestro vendiendo y próximo invitado cobrando. es Santiago Molino. A la hora de Escuchemos cómo cobrar nos es habla de la muy oportunidad de fácil negocio perder de Finamiga. El respeto. el respeto. Y venga, porque ya estamos llegando, digamos, a la hora de la entrevista y no quiero perder, digamos, este hilo de lo que está diciendo. Me parece importante hacer esta pregunta, es, ¿ustedes despiden cuando alguien no está viviendo los valores? A ver, definitivamente cuando hay un proceso de despido, Ujú. pero definitivamente si hay alguien que no comparte los valores de la empresa, no Se va. se va. Definitivamente. Y para usted vivir esos valores es cómo, o sea, cómo se lo demuestra a su equipo. Por lo menos en mi caso particular, digamos, cuando he tenido un equipo que me reporta a mí, es si yo les estoy pidiendo que sean honestos, digamos, conmigo y con la compañía, si yo no estoy siendo honestos, digamos que ellos son capaces de ver esa falta de honestidad. Claro que Entonces, sí. digamos que, ¿usted cómo hace para dar ese ejemplo? Para mí, exactamente es eso, es dar ejemplo. Para mí hay que dar ejemplo en todos los aspectos. Mi mamá siempre me dijo, no es solo ser bueno, sino aparentar serlo. Y eso tiene que ver si yo les estoy exigiendo a mis empleados de que lleguen a una hora y que den un poquito más de sí, ellos tienen que ver que yo también estoy haciéndolo. Cuando Claro. ellos ven que uno es el primero en llegar y el último en salir, y muchas veces con empleados, por lo menos también por el entorno colombiano y por la cultura colombiana, uno se vuelve como el papá. Entonces ellos lo emulan a uno, buscan ser como uno y uno tiene que dar ese ejemplo
también porque uno tiene una responsabilidad social de que si uno vivió con mejores condiciones que el resto, pues uno también debería aportarles, retribuirle a la sociedad dando ejemplo, porque es que uno tuvo mejores oportunidades y tiene que dar también esas oportunidades. Y lo principal es dar ejemplo, ver que uno las cosas las hace bien, ver cómo el trato con las personas, que uno tenga un trato humano con las personas, con los empleados, que los respete, que los valore, que los apoye, que los entienda. Todo lo que ellos ven en uno, ellos buscan replicarlo. Entonces, por eso es tan importante ya a nivel operativo montar procesos organizados, porque si uno no monta el proceso organizado, ¿cómo espera que el empleado sea organizado? Entonces, es estructurar toda la empresa con base en unos valores y una cultura para que ésta sea un reflejo de esos valores. Bueno, me gustaría seguir charlando, pero voy a ser respetuoso de su tiempo. Tengo tiempo, no te preocupes. Entonces, si tenemos tiempo, voy a ahondar en, digamos, en dos detalles importantes, y es una que ya habíamos hablado antes de empezar a grabar, y es el modelo de negocios. Porque digamos que la parte, digamos, de la confianza en el microcrédito, una de las cosas, por lo menos de cuando yo estaba investigando este tema del microcrédito y haberme leído un par de libros también sobre el tema, y es que la gente que accede a este tipo de créditos muchas veces sí se los entregaban, digamos, la plata en efectivo. El vecino, el perro, el gato, la hija, lo que quiera, le pedía plata a la persona. Entonces, ¿cómo manejan ustedes el tema de el crédito? Sí se le da a la persona, o sea, sí Santiago Molina tiene acceso al crédito, pero no recibe la plata. Y digamos, ¿cómo diseñan eso para beneficiar obviamente a sus clientes al final? Porque esto es un beneficio para ellos, ¿no? Sí, bueno, en temas de modelo de negocio, cuando nosotros lo estábamos estructurando, habían dos retos grandes que tenía el microcrédito y dificultades que queríamos ver cómo podíamos innovar para reducirlas. La primera era eso precisamente, la desviación de recursos. Entonces, cuando uno le entrega el dinero que supuestamente era para hacer una ampliación del local o montar unas vitrinas y se lo gastas en los 15 de la niña. Eso era muy común. Entonces, nosotros lo que buscamos, primero con la moto, fue atar el microcrédito a un activo productivo para garantizar que tuviera ese fin. Entonces nosotros lo que hicimos fue alianzas con las principales marcas de motos en Colombia, donde nosotros le desembolsamos directamente al concesionario, y el concesionario entrega esa motocicleta. Y ese modelo lo replicamos para el resto de productos, donde ahora lo tenemos con el agro, donde tenemos alianzas con casas agrícolas y entonces el cliente llega necesitando fertilizantes, pesticidas, semillas, maquinaria agrícola, entonces sistemas de ordeño, guañas, motosierras, lo que sea, y nosotros le financiamos directamente por medio de la casa agrícola y le entregamos el producto en firme. Lo mismo hacemos para el tema de mejoramiento de vivienda, entonces por medio de las ferreterías entregamos el dinero para los materiales, entonces el cliente se lleva los bultos de cemento, los ladrillos, los estucos, el material, y con eso reducimos el riesgo del desvío de inversión. Por otro lado, también nos permitió apalancarnos y acelerar el crecimiento. Nosotros por 3 años consecutivos somos la microfinanciera que más crece en Colombia a nivel de industria, y lo que logramos fue tocar unas plataformas comerciales de terceros y apalancarnos sobre ellas. Entonces no dependemos de nuestra fuerza comercial para crecer, 100%, sino de un montón de alianzas y un montón de vendedores de motos, de vendedores de insumos agrícolas, de vendedores de ferreterías que nos refieren clientes. Y eso es la verdadera alianza, porque es gana-gana. Ellos venden más, yo consigo clientes. Y yo les facilito a ellos una venta a unos clientes y a un mercado que ellos no habían podido activar. O sea, usted está impulsando la venta de sus, digamos, de sus alianzas estratégicas, ellos están impulsando su crédito, pero el mismo diseño de cómo entregan el crédito también le está sacando a usted del camino la gente que viene a buscar la plata para otras cosas, pero no le dice a usted. Claro, y eso se refleja en los niveles de mora. Entonces, en la calidad de carta se refleja, porque una persona cuando viene, es diferente cuando yo estoy en mi casa y llega un señor, me toca la puerta y me ofrece que vea, le tengo 3 millones de pesos de crédito disponibles. Pues yo me empiezo a inventar, bueno, ¿y para qué los uso? Entonces, bueno, sí, puede ser para arreglar la vitrina del almacén o comprar unas mesas para el restaurante. Pero yo no he hecho ningún proceso anterior ni me he preparado para recibir los recursos.
Cuando una persona, en cambio, cuando yo voy al concesionario, Claro. porque voy a comprar una moto, yo ya he tomado una decisión previa, he analizado, necesito la moto con un fin específico y para comprar la moto sé que necesito unos recursos tanto y si no tengo los recursos pues los voy a tener que pedir prestado y voy a tener que pagar. Entonces yo preparo, yo tengo un proceso y una discusión interna dentro del hogar de yo tengo una necesidad y voy a tener que hacer una provisión para poder acceder a esa necesidad. Entonces desde ahí todo se traduce a que esta persona ya se preparó para recibir un crédito, ya tomó las medidas, entonces la calidad de cartera es mucho mejor porque este cliente ya había hecho el El proceso, ya había análisis. interiorizado ese tema y eso nos lleva a tener muy buena calidad de cartera. Y un componente, por lo menos, de lo que yo he visto en microcréditos y en particular, cuando estuve viviendo en Dubái, lo que miraba en las empresas de microcréditos de África, ellos lo que hacían era un componente de educación financiera y todo en línea, ¿no? O sea, porque esto tiene que ser a escala, porque nuevamente usted tiene un volumen de clientes, o sea, un número de clientes muy grande con montos muy pequeños, entonces usted tiene que pensar estas cosas a escala. ¿Ustedes hacen algo de eso, digamos? Bueno, digamos que ahí hay dos mundos muy distintos, está el urbano y está el rural. A nivel urbano, digamos que estamos migrando mucho hacia el tema en línea, donde las personas están empezando a adoptarlo, pero todavía es bastante difícil por los reacios que son los clientes a utilizar bancos o instituciones financieras. Ok, Y cuando vas en línea, digamos que la transacción generalmente se hace con bancos porque tiene que haber una cuenta a la la cual sociedad, claro. desembolsarla y demás. Entonces, en el contexto urbano sí creo que estamos yendo mucho hacia allá. Aún no hacemos mucho trabajo, a excepción de algunas herramientas electrónicas para ellos consultar sus saldos vía WhatsApp, por medio de chatbots y cosas y que haya comunicación. Sí pueden pagar su cuota online los que tienen cuenta, pero aún así no es mucha las personas que manejan cuentas. Generalmente todo es efectivo, nuestro recaudo principal es en efectivo. A estas personas tienen una aversión hacia los bancos y a las instituciones financieras gigante, no quieren tener nada que ver con bancos. Pero cuando nos vamos al tema rural, en nuestro caso el 46% de nuestra cartera es rural, te encuentras un entorno muy distinto, yo diría que por lo menos 3 décadas atrasada, Wow. donde son personas, nosotros estamos con clientes de 40, 50 años que nunca en su vida han tenido ningún tipo de historial crediticio, es decir, no han pagado un celular, no han pagado un DirecTV, no han Nada. tenido una tarjeta de crédito, una cuenta de ahorros, nada. 15% de nuestros clientes es inclusión financiera pura y dura, o sea, jamás en su vida han tenido ningún tipo de producto. Wow. No existen para la economía formal. Entonces, son personas que les tienes que enseñar todo, desde cero. En muchos, digamos que cuando vamos a los productos agros, en sus terrenos ni siquiera le entra el celular. Entonces la comunicación es hasta complicada porque no, pues hay que esperar a que el señor suba a la loma, que sube a las 9 de la mañana para coger señal, para poderse comunicar con él. Y es una realidad, Perdón que me ría, pero sí es la realidad colombiana. Sí, esa es la realidad Son colombiana. cosas increíbles. Desde eso, la realidad colombiana, desde eso hasta cosas mucho más difíciles Claro. con las que uno se encuentra. Pero entonces, pensar en cosas en línea ya, imposible, porque es que ni siquiera tienes conexión celular, pues, ¿qué vas a poder hacer en línea? Pero sí hay un tema de educación financiera y de formación donde es responsabilidad nuestra explicarle, y ahí volvemos al tema que habíamos hablado de la honestidad Claro, de los y demás, vendedores. de los vendedores, de hacerle entender a la persona cuál es su compromiso y qué está aceptando. Y sorpresivamente, este agricultor pequeño es muy, muy buen cliente, también por su estructura mental. La forma de pensar del agricultor, desde que siembra, él tiene que hacer una planeación. El agricultor tiene que saber cuándo tiene que sembrar, cuánto tiene que sembrar, tiene que provisionar porque va a estar, si es café, 3 meses sin percibir ingresos. Tiene que saber de qué va a vivir y sabe cuándo tiene que cosechar, en qué condiciones, cómo debe estar el clima. Entonces hay una planeación. Entonces en su cabeza ya hay una planeación. Entonces cuando asume un crédito, sabe que lo tiene que pagar porque tiene ese concepto de planeación. Claro. En la ciudad te encuentras gente que simplemente asume un crédito porque se lo dieron, pero No hay planeación. no calcula nada de que tiene que pagar unas cuotas. Claro. Entonces esa educación financiera es distinta para ambos renglones, pero
pero es importantísimo. Eso me recuerda al concepto de neuroplasticidad, de conocimientos que uno utiliza para ciertas actividades que uno hace día a día que las traduce para otras. En su caso, me imagino, agroplaneador de cosechas, pues con las herramientas y con la información correcta también podría planear los repagos de un crédito. Claro. Que eso es efectivamente lo que le pasa. Ahora sí, ya toqué los dos puntos que no quería dejar escapar de esta entrevista y quería, digamos, pedirle a usted o darle dos últimos puntos. Y el primero es, ¿qué le diría usted a la persona que está tratando de emprender en estos temas sociales? O sea, y en este contexto, digamos, colombiano, latinoamericano. Y el segundo, le voy a dejar el espacio para que nos cuente dónde lo puede buscar la gente a usted, a Finamiga, página web, todo lo demás. Yo lo pongo en los apuntes del episodio. Y con eso, muchas gracias igual por acompañarnos en esta hora tan educativa. Bueno, consejos, lo mencioné al principio, yo he sido más de la teoría de que al agua hay que saltar. Eso ahí metiéndose a poquitos no funciona, pero cada quien tiene su forma de hacer las cosas. En esta industria, digamos que los mayores miedos, y yo creo que los mayores miedos de todo emprendedor, primero son los recursos. ¿De dónde saco la plata? Es que la principal respuesta a alguien que no emprende no es que no tengo la plata para emprender. La plata la hay, se consigue, sobre todo para esta industria hay muchos recursos internacionales a los cuales se pueden acceder. Hay muchos inversionistas queriendo, digamos, que invertir. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos 5 fondos internacionales que nos aportan recursos de Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Luxemburgo. A nivel europeo o americano hay recursos. Es simplemente salir a buscarlos y montar un proyecto bien planeado para conseguir los recursos. Por el lado, digamos que no menosprecien la importancia de conseguir buen capital humano a la hora de emprender. Eso sí, cuando muchos libros dicen, digamos, que traiga personas con experiencia, eso sí es muy importante y eso sí es real. Intente vincular a su proyecto la mayor cantidad de personas con experiencia. La experiencia vale mucho. Inclusive yo soy de la teoría que vale mucho más la experiencia que los títulos. Y por último, insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Eso es el emprendimiento. Creo que ese va a ser el quote de su entrevista. ¿Y dónde lo podemos encontrar, Santiago? Estamos en www.finamiga.co. Operamos en Colombia, en Antioquia, Valle, Cauca, Nariño y Huila. No sé si tus clientes o tu audiencia sea la sujeta a microcrédito, pero me encantaría pensar que sí. Si lo son, pues aquí estamos para financiarlos. Santiago, muchas gracias. Entonces, con muchísimo gusto. En nuestra próxima entrevista nos acompañará Sergio Taveras, de Vicenzo. Escuchemos cómo ha cambiado el modelo de negocios en la industria hotelera. Ahora mismo en una manera mucho más divertida de lo que era antes. Ahora todo el mundo se enfoca en la parte de experiencias. Mucha de mi competencia siguen trabajando a nivel comercial de una manera antigua. Y creo que está volviendo un poco a lo que era los años 50 o los 80, donde era mucho más relacional.